Hoy es miércoles de, ya sabe usted, de retrospectiva financiera con nuestro querido Rolando Colchado Valenzuela, que nos va a hablar justamente de el crecimiento económico que se está proyectando para este periodo, además pues con todo esto que ya nos ha hablado de el panorama, acechanzas que hay en el camino, cómo puede impactar estas negociaciones del Telecán y el ambiente político, claro, siempre es causa de volatilidad, en fin. ¿Cómo estás, querido Rolando? Bienvenido. Muy buenos días, Jorge. Buenos días, amigas y amigos. Qué gusto nuevamente tener la oportunidad de platicar con ustedes. Es un gusto también para nosotros, querido Rolando. Muchas gracias. De hecho, pues invito a través de mis pláticas de cada semana para que analicemos la economía bajo un ángulo diferente, pero real, soportando los hechos con cifras reales desde una retrospectiva a través de la historia, analizando dos dimensiones. Los expertos y los gobernantes únicamente están analizando una dimensión con tres variables, a través de análisis comparativos de los principales protagonistas que están participando en esta guerra comercial. De nada sirve hacer un análisis si no me comparo con otros países. Claro. Afortunadamente, en esta guerra comercial, los únicos países que le están entendiendo son China y la India, situación que, si se prolonga, originará el despertar de los países ante la realidad de una terrible pesadilla. Vamos a hablar algo que ahorita es muy importante, que es la producción. Bueno, como todos ustedes saben, el ser humano fue mejorando su capacidad de producción a través de diferentes técnicas y herramientas. Inicialmente empezó con piedra, después vino el hierro y el acero, y con ello fue mejorando tanto la cantidad como la calidad en los productos que producía. En la famosa época llamada la Revolución Industrial, donde se logró producir a través de series y a grandes volúmenes, en esa época se incrementó muchísimo la producción, además de que surgieron y utilizaron la maquinaria, principalmente la maquinaria de vapor, lo cual ayudó también a transporte a través de diferentes medios como barcos y ferrocarriles. Eso originó riqueza en varios países, principalmente en Inglaterra y Estados Unidos. Desafortunadamente, esa fiebre de producir grandes volúmenes originó que no se dieran cuenta que estaban produciendo en exceso y que sus inventarios se estaban llenando de artículos que no se estaban vendiendo, lo que originó escasez de flujo y lo que fue llamada la famosa crisis del 1929, ya que el entusiasmo que se veía reflejado en el valor de las acciones de las empresas no representaban el valor de las acciones. Eso originó que de repente dejaran de comprar títulos y vino un desplome que fue el jueves 23 de octubre de 1929. Pero esa gran crisis, la ventaja es de que se dieron cuenta cuál fue el origen y de ahí empezaron a utilizar otras herramientas como la mercadotecnia, porque lo importante no era producir a grandes volúmenes, sino que lo importante era conocer la necesidad de los consumidores, y entonces surgió la mercadotecnia con sus 4 P's famosas, ¿no? O sea, había que elaborar un producto que satisfaciera las necesidades de los clientes en una plaza adecuada, a través de un precio razonable y con una promoción y publicidad a través de la cual se diera a conocer el producto. En 1980 Japón era una potencia. Yo recuerdo cuando estaba en Square, los norteamericanos le tenían pánico a Japón, porque ella había logrado desarrollar una serie de sistemas de producción muy avanzados. Por ejemplo, sus plantas y sus fábricas, la mayoría era ya utilizando robótica. El problema que había de exceso de inventario lo solucionaron a través de un sistema que copiaron de un norteamericano, que no le hicieron caso en los Estados Unidos. Los japoneses lo copiaron
y lo desarrollaron, que se llamó Justo a Tiempo. A través de ese sistema se tenía que producir exactamente lo que se requería, ni un producto más que se fuera al almacén, ni un producto menos que ocasionara quedar mal con el cliente. A su vez empezó a capacitar a los proveedores para que ellos hicieran cargo del control de la calidad. Entonces se entregaban directamente en las plantas, el proveedor entregaba los productos. Yo recuerdo, por ejemplo, en Square utiliza mucho la plata, y la plata se entregaba en la planta, en las líneas de producción. Afortunadamente, cuando se tomó el inventario final, nuestras variaciones fueron mínimas, a pesar de que yo suponía que ese sistema nos iba a generar faltantes de inventario importantes. Pero si nos vamos a 1980, cuando Japón era una potencia, inclusive quebró a Suiza. Porque Suiza era un país que fabricaba relojes. Sin embargo, Japón llegó con relojes electrónicos y quebró a Suiza, y Suiza tuvo que cambiar de giro para enfocarse a los sistemas financieros en lugar de lo que es la relojería, la industria de la relojería. Pero hablando de 1980, a principios de los 80, Japón cometió un error desde 1971, que dejó de que su valor de su moneda lo fijara la oferta y la demanda. Entonces, a partir de 1971, Japón empezó a encarecerse, y casualmente, por otro lado, China, con Deng Xiaoping, en 1978, empezó a bajar sus productos a través de depreciar su tipo de cambio en mayor proporción a la inflación. Fíjense, si hacemos un comparativo, por ejemplo, en esa época Japón tenía plantas y fábricas automatizadas, con robótica, con los mejores sistemas de producción. La población de Japón es la que tiene mayor alto grado de estudios universitarios, únicamente abajo de Canadá, con gente preparada, personal que es muy comprometido, muy disciplinado. Tuvo la explosión de su burbuja a principios de los 80, lo que ocasionó que le pasara igual que en 1929 iba a Japón. Sus acciones ya no representaban el valor que los accionistas pensaban que tenían, y entonces vino el desplome, y tuvo que intervenir el gobierno japonés para rescatar a los bancos de Japón a través de un FOBAPROA, un subsidio de $600,000 millones. Desde esa época los bancos están subsidiados, porque las tasas que pagan los bancos en Japón es negativa, o sea, cobran porque uno deposita su dinero en el mundo. Fíjate nada más. Fíjate nada más. Fíjese qué curioso, o sea, si uno escucha a un político dice, no, hay que crear escuelas, hay que capacitar a la gente. La mejor forma de que un país logre crecer es a través de su capacitación, de su gente. Pero si comparamos China en aquella época, estamos hablando de 1980, era el país con más alto grado de analfabetas, en la extrema pobreza, sin fábricas, sin industrias. ¿Cuál era la diferencia? Pues de que China tenía un líder con visión, y Japón y el resto de los líderes no tienen visión, o sea, únicamente están contemplando la dimensión interna, les preocupa únicamente la inflación, se olvidan totalmente de los efectos que generan los precios en los mercados internacionales. No hay una universidad, un gobierno, alguien que vaya vigilando cómo se mueven los precios en los mercados internacionales. Uno escucha a los analistas y se puede analizar cómo se mueve el tipo de cambio, pero eso no me dice nada, que de repente subió el tipo de cambio y luego bajó, y analizar esa gráfica no me dice nada. Lo importante es compararnos a nivel mundial y ver cómo están nuestros precios con relación al resto de los países. Japón ahorita es el país más endeudado, tiene una deuda equivalente al 200% de su PIB. ¿Todavía más que Estados Unidos, Rolando? Sí. No, en volumen es mayor que el de Estados Unidos. Ajá. Lo que pasa es de que como porcentaje del PIB, la deuda de Japón es más elevada. Claro. Pero también es un país que está en toda proporción guardada, como se dicen. Exacto. Ok. Entonces, qué tristeza, ¿no? Que el mundo
como lo he dicho muchas veces, sigue durmiendo y no se están dando cuenta de las causas que están originando su crecimiento. Lo más importante para un país es crear las condiciones para que su gente y sus empresas crezcan y sean competitivas a nivel mundial. Pero nadie se está dando cuenta de ello. De ahí la importancia de mis pláticas y de lo que yo les comento, porque no son suposiciones o sueños guajiros, son hechos que he estado sustentando a través de mínimo 30 años, analizando cifras de todos los países, realizando análisis desde el punto de vista contable. Por ejemplo, lo que les he dicho, dicen, oye, Estados Unidos se está recuperando, pero hace poco hubo una junta de accionistas. Imagínense que yo llegara con los accionistas y les dijera, ¿qué creen? Mire, ya tenemos más trabajadores, ya ganan más, ya la producción aumentó, pero ¿qué creen? Su pérdida es más elevada que en los últimos 10 años y su deuda es impagable, pero ya estamos mejorando. Gracias a mis acciones ya hay que estar contentos porque ya estamos mejorando. Eso es ilógico. Claro. Mire, los expertos, los grandes economistas, no analizan un instrumento de medición que es importantísimo, que es la balanza de pagos. Si no, un día ustedes pregúntenle a un experto en economía, en finanzas, que le explique la balanza de pagos. La balanza de pagos es un instrumento importantísimo porque ahí se reflejan todos los movimientos que mi país tiene con el resto del mundo en divisas. Pero en ninguna universidad, en ninguna institución importante lo está tomando en cuenta. Y vuelvo a ratificar, el mundo sigue durmiendo y cuando despierte ya va a ser demasiado tarde porque ya las empresas ya no van a estar en su país, van a estar en China. Y lo vemos, o sea, cualquier artículo que compremos, vamos a ver que dice Made in China. Por ejemplo, hay una tienda de productos japoneses que son productos muy bonitos, muy buenos diseños, pero uno cuando los compra y revisa, el diseño es japonés, pero están hechos no es fabricado en China. Sí, exactamente. Entonces, eso que está ocasionando de que la industria esté desapareciendo a pesar de todos los años de desarrollo y de conocimientos y de experiencia en las técnicas y sistemas de producción. Tristemente, la industria en el mundo está desapareciendo. Y es la razón por la cual las grandes potencias ya no tienen los recursos con los que antes contaban y tienen que fabricar dinero para poder cubrir los gastos que ya no logran obtener a través de sus empresas. En resumen, ese es ¡qué barbaridad! Mi mensaje. Rolando, qué barbaridad y qué pues miopía de los tomadores de decisiones que no manejan justamente a los países, como se ha dicho mucho, ¿no? Que deberían de ser manejados como empresas y tomar las mejores decisiones en base a los mejores resultados y no en base nada más a cuestiones meramente políticas. Pero como tú dices, pues ya quizá para muchos países demasiado tarde, esperemos que no lo sea así para el nuestro, Rolando. Todavía no pudiera ser tan tarde. Y yo considero que la economía, antes de ser un economista, debe ser contador y conocer la parte contable, porque cualquier entidad económica, sea una empresa, un corporativo o un país, tiene su contabilidad. Yo reto a cualquiera, el mejor analista, el mejor auditor, a que haga un análisis económico y financiero de una empresa de los últimos 20 años sin meterse a analizar la contabilidad. Definitivamente que no va a poder obtener nada. Y ahorita están basando nada más en indicadores, lo que ocurrió la semana pasada, que ya aumentó la producción esta semana, que en esta semana solicitaron menos solicitudes de desempleo en Estados Unidos, y ya mi economía está mejorando. Así se está analizando la economía. Ustedes escuchan a los expertos y a mí me da tristeza, no me da gusto de que haya tanta miopía y de que cada día esté aumentando la pobreza en el mundo. Por ejemplo, Japón, una ventaja que tiene es de que es el país donde la gente tiene más o menos la misma posición económica, es donde hay mayor número de clase media, hay muy pocos supermillonarios y pocos en la extrema pobreza.
mientras que nuestros países son países con el hombre más rico del mundo, pero el pobre más pobre del mundo, y la mayoría está sumida en la pobreza. Qué barbaridad, pues sí, qué panorama, qué Rolando. Ojalá y esto se escuchara en todos lados fuerte y, como dicen, fuerte y quedito, ¿no? Gracias, No, como pues siempre, gracias a Rolando, ustedes. por este análisis tan profundo y tan efectivo que, híjole, de verdad, talentos como el tuyo hay veces que deberían estar mucho más arriba todavía en esta escala de la toma de decisiones. Si bien dicen por ahí los contadores, ¿no? Que los contadores pueden ser buenos administradores, pero no al revés. Pero un administrador no puede hacer las labores de un contador. Un abrazo, querido Rolando, como Muchas gracias siempre. igualmente. Saludos a todos. Gracias, Bonita semana. Hasta luego. querido Rolando Colchado Valenzuela y su análisis sobre las perspectivas de crecimiento y los errores que no solo lo malos, no solo que se han cometido históricamente, sino que